buenos días, Corina. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ha Bien. sido un proceso muy organizado dentro de todo. La gente ha comenzado a asistir, a acudir a los centros de votación desde muy tempranas horas, incluso desde anoche ha habido personas que han pernoctado en los centros de votación. Se puede observar un ambiente bastante organizado, a pesar de que las colas son muy largas, es un proceso rápido, es un proceso que se ha llevado a cabo en un paso a paso donde las incidencias han sido mínimas. Por lo menos hasta los momentos las incidencias o los reportes de incidencias o irregularidades han sido mínimas. Existe bastante espíritu de cooperación. La intención de voto, a diferencia de otros momentos, ha sido bastante alta. Y bueno, yo logré entrar, ya yo voté, yo logré entrar a tempranas horas, como a las 9 de la mañana y ya estoy de regreso a casa, ¿no? Corina, Por supuesto, tú has tenido, dígame. disculpa, ¿cómo estás? Primero que nada, tanto tiempo, ¿no? Mi amor José hermoso, lo siento, pero Agnequiárico. la emoción se me salta, mi vida. Así es. Yo encantado y fascinado de verte. Corina, ¿tú has tenido la Igual. posibilidad de pasearte por algunos centros electorales por casualidad y verificar cómo está la emoción, la efervescencia del venezolano en Y el este momento? proceso, la Y rapidez del proceso. obviamente, la realidad que se vive con este proceso electoral. Sí, fíjate, tuve la oportunidad de pasar por el Pedro Castillo, muchísima cola en el Pedro Castillo, el Colomine también, muchísima cola, igualmente en el Sagrado Corazón, en el Colegio Sagrado Corazón. Tengo amigos que están en la Isabelica, de hecho el día de ayer hablábamos de ti con Karina Díaz. Qué nice. Está en la Isabelica, me dijo que la cola estaba muy larga, muy larga, pero me ha llamado poderosamente la atención también gente que está en Caracas, sobre todo en las zonas populares, lo que es Petare, lo que es la zona del Valle. Aquí también lo que es San Blas, la Isabelica, Caricuao, bueno, han acudido en masa y además resulta bien interesante porque es muy emotivo ver cómo ha habido grupos de ciudadanos que se están dirigiendo a los centros de votación unidos, acompañándose, por supuesto, otorgándose seguridad y cantando el himno nacional, lo cual claramente representa que la cultura y el sentido de pertenencia del venezolano está siendo fortalecido en Corina, este proceso. disculpa que te interrumpa, te habla Luis Borjas por acá. Corina, Hola Luis, ¿cómo estás? tengo Dime. reportes desde ayer que desde las 9 de la noche se han concentrado miles y miles de votantes en los centros de votaciones en Valencia, en Los Guayos, Bejuma, Miranda, en casi todos los municipios del estado Carabobo. También tengo reportes recientes de que la misma gente por voluntad propia ha eliminado los llamados puntos rojos del chavismo que estaban acostumbrados a instalar cerca de los centros electorales. Sin embargo, sin ningún tipo de agresión, ellos desmontan su toldo, su cosa, no permiten. O sea, hay una alegría, hay una fiesta venezolana porque perciben el cambio y ese mismo cambio lo percibimos nosotros que estamos fuera. Vemos la emoción de todos los, de todas las plataformas digitales y vemos la efervescencia del venezolano que desea un cambio en el país. Sí, no solamente es que han eliminado los puntos rojos, sino que también sí tengo que decirte, o sea, a pesar de que ha sido un proceso bastante regular, bastante tranquilo, sí ha habido focos, muy pocos, por lo menos hasta ahora que se hayan reportado, de gente que ha tenido la intención de alguna manera de desestabilizar el proceso. Y como te digo, ha habido tanta unión, tanta voluntad y tanta intención de no dejarse amedrentar que se han tenido que retirar. Y otro punto bien importante es que esta vez hemos visto la voluntad sobre todo de cuerpos de seguridad, como es el caso de la policía, que también ha sido bastante clara en relación a que cuando ha habido esos focos han intervenido y se han llevado a esos focos desestabilizadores, porque vamos a entender una cosa y ya nos vamos hacia la parte jurídica. Independientemente de tu intención de voto, independientemente de tu ideología política, cualquier proceso desestabilizador que tú quieras ejecutar, a favor o en contra, es una violación a la soberanía. Y por lo tanto, si nosotros somos los soberanos, es una violación contra el Estado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces nos dejamos llevar por esa efervescencia y Por no, las señor, emociones. porque nosotros somos el Estado venezolano. Somos los que le damos el pulmón al Estado venezolano. Ahora, Corina, hay algo bien interesante sobre las instalaciones de las mesas o de los centros electorales. Ayer me comentaba un dirigente de Conenso que en el municipio de Los Guayos, en El Roble,
Hubo incluso un intento de detención de Enzo Escarano cuando estaban instalando las mesas electorales, cuando había la gente en la calle haciendo colas desde las 9 de la noche, desde las 5 de la tarde ya estaba la gente. ¿Tú conoces algo? ¿Qué sucedió allí? Mira, a nivel de lo que es Los Guayos no he recibido noticias, pero sí he recibido noticias en esta zona, por lo menos en la zona de Prevo, que es una urbanización en Valencia, donde sí hubo intención de allanamiento y de detención de un diputado, de un exdiputado de Carlos Lozano, y no pudieron. O sea, no solamente se enfrentó la mamá, sino que además los vecinos del edificio, todos se plantaron, lo impidieron y de hecho los cuerpos se tuvieron que retirar, se tuvieron que retirar inmediatamente. Hubo un rumor de que lo habían detenido, pero no fue así. Corina, la cobertura periodística, te han llamado periodistas de los diferentes medios de comunicación en Carabobo, porque hay una mordaza realmente, no podemos ocultarla. No podemos ocultar que la mayoría de los medios de comunicación tienen una línea de protección para que no le suceda algo en caso de que el gobierno se mantenga en el poder. Entonces mantienen una censura, autoinfringida, vamos a llamarle. Sí. Eso sí lo puedo decir. Si bien por lo menos, bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir en la parte con muchos periodistas, hay varios, por lo menos aquí en el estado de Carabobo, que sí están cubriendo el proceso electoral, gente, por ejemplo, de un canal de televisión relativamente nuevo de streaming también están haciendo la cobertura, sobre todo de televisoras nacionales. La cobertura ha sido bastante amplia. Sin embargo, bueno, por lo menos durante este momento, la información que hemos podido recibir, y yo creo que eso ya es un fenómeno que no tiene que ver solamente con el proceso de mordaza, sino por la parte digital, ha sido a través de estos, ¿no? De los canales internacionales y de la posibilidad de poder estar a través de plataformas digitales. O sea, el periodismo humano existe y es real. Sí. Lo único, la desventaja que pudiera existir con las plataformas digitales es que no todos los venezolanos tienen el acceso a estar conectado a algún canal de streaming o tener la calidad suficiente de datos para poder obtener mayor información. Pero Corina, fíjate, aprovechando que estás allí en el contacto con nosotros, vamos a irnos a la parte internacional y de eso estoy seguro que tú eres versada completa y totalmente. ¿Cómo tú ves o cómo se vería Venezuela, Corina, con un cambio de gobierno en la plataforma internacional? Bueno, fíjate, esto no es un proceso lento, eso no es un proceso inmediato. Muchas veces tenemos la falsa sensación de que, bueno, con un cambio de gobierno ya automáticamente todo se resuelve. Y realmente no es así. Existen una serie de tratados, una serie de alianzas estratégicas y una serie de compromisos, no solamente a nivel político, sino compromisos a nivel de inversión internacional, apertura de oportunidades de negocio, que se tienen que mantener, obviamente, porque no tienen que ver con el sistema, tienen que ver con el Estado. Sí te puedo decir, yo tengo ya casi 2 años de haber regresado a mi país y me considero felizmente retornada y hasta ahora puedo decir que soy felizmente retornada, pero sí pude observar en estos últimos 6 meses que hubo un proceso de apertura, es decir, existe interés en invertir en Venezuela, existe interés en sostener actividades de crecimiento y productividad en Venezuela independientemente del factor ideológico. Ahora, dentro del panorama internacional... Ahora Corina, ¿hay garantía a la propiedad privada? Porque eso mira, yo no te puedo decir qué está sucediendo, pero por ejemplo estuvimos en varias exposiciones de cámaras industriales y varias exposiciones de cámaras de comercio y Venezuela sigue siendo una mina de oro. Claro, Corina, sí te puedo decir a nivel ciudadano que lo... Disculpa que te interrumpa, que tú eres mejor conocedor en ese tema. Recientemente, hace 3 días, el Departamento de Estado anunciaba que se estaban preparando para un cambio democrático en Venezuela, política y económicamente. Es decir, los empresarios tienen su mirada fija en Venezuela, porque Venezuela es un país de oportunidades estratégicamente, geopolíticamente, estratégicamente, está ubicado para el mercado latinoamericano, el mercado suramericano.
yo creo que Venezuela tiene una gran expectativa en caso de que haya, Dios quiere, un cambio democrático en Venezuela. Corina, nuevamente retomamos el contacto. Sí, Hola. supongo que cómo Sí, están sí, las gracias a Dios. líneas y las conexiones en Venezuela. Corina, te preguntaba y quiero preguntarte antes de que dice esto, ¿qué es la vida de Drácula? Porque él es tan activo en las redes sociales, ha estado callado, en un silencio que preocupa, ¿no? Bueno, le No, no, preocupará a no, él. no ha estado Bueno, callado, ha estado bastante activo, ha estado bastante activo. Drácula ha estado bastante activo, por supuesto, con un discurso muy relacionado a un animal colorido, no vamos a decir cuál es, pero bueno, habrá que ver, sí puedo decir, porque en eso yo trato de ser bastante objetiva, y hay que ser objetivo. Uno de los puntos y eso es uno de los puntos que yo creo que a nivel de política exterior, política interna y todo, es fundamental. tenemos que comenzar a ser objetivos y crear proyectos estratégicos para el país y dejarnos de esa romantización de todo. El romanticismo queda para las novelas. Sí podemos decir que por lo menos a nivel de lo que es la gobernación, a los empleados públicos, por lo menos que se encuentran de guardia, se les ha dado salvoconductos para que puedan acudir a los centros de votación y poder votar con celeridad. Esta es la información que yo tengo hasta ahora y Ahora, que es Corina, una información verificada. ¿cómo percibes tú? Porque lo primero Ajá. que uno le pregunta a los amigos, compañeros que tienen en Venezuela, que están en cola para ir a votar, hacen una especie de exit poll cercano. ¿Cómo ves tú? Danos tu exit poll particular y personal. De hacia dónde se va. Claro. Mira, yo creo que por primera vez estamos ante una situación, o sea, que sí se puede dar un cambio en Venezuela. No solamente a nivel de esperanza, sino a nivel de activo, era lo que yo les comentaba, las zonas populares, y eso no lo estoy diciendo yo, ¿ok? Eso se está diciendo a través de diarios digitales que están subiendo la información. Las zonas populares están también muy enfocadas y quieren un cambio, eso también se debe decir, pero sobre todo creo que por primera vez el venezolano no está como en otras ocasiones en las cuales, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué se va a cantar? ¿Qué no se va a cantar? Está muy No, optimista. no. De hecho, por eso es que han acudido tan temprano. Es decir, yo estoy aquí para dar la cara porque entendí que mi voto no se trata de una persona, que lo que está en juego en un proceso de votación es mi estado, es mi país, y creo también que de alguna manera en eso ha incidido, hablando de la parte internacional, esa diáspora, ese proceso de emergencia migratoria, esa sensación de separación que se ha tenido con las familias, ¿no? Y si bien sí les puedo decir, por lo menos a nivel de lo que es la parte cultural, resulta bien interesante porque a pesar de todo lo que hemos atravesado, también estamos contando en este momento con esos amigos que son o de Estados Unidos, o de Perú, o de Brasil, o de Argentina, o de Colombia, que están apoyándonos y que están con nosotros en este momento y que nos están enviando toda la mejor energía porque Venezuela sea próspera, porque Venezuela crezca, porque Venezuela sea amada y porque Venezuela sea respetada, porque aquí al final Ahora, Corina, el objetivo tiene que ser Venezuela primero. Ahora, Corina, hay algo tan importante que ha sido la participación y la pérdida del miedo. Previo al inicio de las Total. elecciones, esos discursos incendiarios desde el mismo presidente de la República, donde alertaba de un baño de sangre en caso de no ser reelecto, son discursos incendiarios para amedrentar. Sin embargo, esa reacción los tomó por sorpresa, que desde las 9 de la noche, inmediata. claro, esa reacción del pueblo por voluntad propia de ir desde las 9 de la noche del día de ayer a hacer colas para ejercer su derecho al voto, es una pérdida del miedo completamente. Es un pueblo que está decidido. Completamente. Sí, es una cosa impresionante, era lo que yo les comentaba, o sea, es que no están dando tregua. O sea, Sí, el ha habido pueblo por sorpresa venezolano por tanto al primera vez gobierno no como a está la dando oposición, tregua. ¿no? Pudiéramos decir en todo caso, Corina, que esto es algo que se percibe en el ambiente. Sabes que cuando hay un estado de ánimo, El efecto mariposa. cuando hay un estado de ánimo, cuando hay una energía que se mueve, todo el mundo se contagia. Y yo creo que el contagio va hacia o apunta todo a un mismo punto, valga la redundancia, ¿no? Sí,
Sí, y de hecho, fíjate que hubo mucha intención en un primer momento de generar sobre todo propaganda, donde se responsabilizaba prácticamente a los candidatos de la oposición a todo lo que estaba pasando en Venezuela. Y me parece que comunicacionalmente fue bien desacertado porque salvo que la gente no sepa sumar, restar y multiplicar y salvo que la gente sea tonta, porque la masa puede ser manipulable, pero llega un momento en que se nos quita la tontería. Entonces, por ejemplo, cuando tengas un familiar afuera, recuerda que dijo fulana, ¿perdona? O sea, los familiares están afuera desde hace 10 años y tú estás responsabilizando ahora a un Porque alguien dijo personaje o a un algo. candidato de lo que está pasando en Venezuela. Sí, ¿Qué Corina, pasa? a un candidato, en este Sí, caso el sí, Mundo por eso, González, a porque un incluso no candidato son, y además porque de que uno ya incluso aprende. el Mundo González se está enfrentando a Nicolás Maduro y al resto de los candidatos de la Sí. oposición, que ya Eso es me lo otra pueden cosa que ha ocultar, sucedido, que me lo pueden Jeron. ocultar como sea, pero son divisionistas. Ellos no se pueden llamar No, 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 y opositores. Porque además, por Dios, si ojo, hubo a una los otros mesa donde todos candidatos fueron también a los han dialogar y esta sacado, gente ¿eh? se apartó, completamente divisionistas son. Sí, sí, Fíjate, no, y también hay casos de candidatos de oposición que ya el pueblo los ha sentido como traidores y no les han dado tregua de tampoco a hecho, a nivel de matrices de Ceballos, A opinión. Ceballos, a Brito, a Brito, bueno, pero es que Brito fue el primero que sí, salió, saltó a la talanquera. el primero El primer que de sale, la el línea. primer salto. Exacto. Y es que a Ceballos esta mañana, justamente posterior a ejercer su derecho, la población misma Lo rechazó. y lo sacó del punto Sí, donde fue a votar. María Corina, sí. Corina No, Cortés. Corina. Están mandando las Corina. corinas, están mandando las Bueno, corinas. parece que ya va. No, no, Epa, mira, las ojo, corinas a están nivel mandando, como dice la anecdótico, Sí, canción. señor. mira, cariño, a nivel anecdótico, sabes que estoy en la cola y se acerca una alumna mía, yo he dado muchas clases a mucha gente, ¿no? Y se acerca una alumna mía y con aquella emoción en esa cola, ¡Corina! Y yo, por favor, vamos a bajar el tono un Modera el momento tono, porque modera no el tono. sabemos quién está aquí. Vamos a moderar el tono y también el Ahora, chico de mesa cuando me habla duro y me llama y yo lo miro y me dice, está bien pues, Corina. Corina, Y yo, por Corina, ahora mi nombre está top. Sí. Corina, esa tranquilidad preocupa en Venezuela, ¿no? Esa tranquilidad que ha tenido el gobierno, que en otros tiempos la agresión era Mira, constante, los motorizados asediando a la gente en la cola. Este tipo de situaciones preocupa, o sea, angustia. mira, lo que sucede es que también hay que entender algo. Uno puede tener una ideología determinada, pero la diáspora es cierta. Y en esa diáspora se fue todo el mundo, no se fue solamente gente que estaba en contra del Correcto. sistema. Se fue gente que te estaba pasando hambre, se fue gente que estaba pasando trabajo. Y muchos de esos factores desestabilizadores, porque es una conducta totalmente humana. O sea, nosotros no podemos tampoco creer que somos que somos tan elevados a nivel de lo que es de la ideología política. Es gente que estaba recibiendo algún tipo de beneficio, un beneficio económico, un beneficio a nivel de contacto, y hay un porcentaje importante que ya no está aquí, primero. Y segundo, yo afortunadamente puedo decir que soy felizmente retornada, pero esta ha sido una crisis que ha afectado a Raimundo y a todo el mundo. Sí, aquí Entonces, cuando hasta el más ya tus pintado le han temblado necesidades las piernas. básicas, no, es que además cuando tus necesidades básicas, cuando ya no tienes la oportunidad de tener un estado de bienestar básico, entendido como agua, luz, gas, acceso a medicina, no hay ideología y no hay ídolo que valga. Y si caes en eso, es porque sencillamente tienes una debilidad cognitiva, que tarde o Así es. temprano también te va a pasar Definitivamente. factura a ti. Yo estuve en diciembre y luego ahorita en abril fui a Valencia y con Ujú. mi mamá me decía, gracias a Dios se me va la luz por 4 horas todos los días. Wow. Gracias a Dios. O sea, Wow. es algo que no debería padecer el pueblo venezolano. Grandes inversiones que No. se dispusieron para recuperar el sistema eléctrico. Chávez había prometido que en el 2013 Venezuela iba a contar con la planta más importante de electricidad de toda Latinoamérica. Y ahí vemos un país que está en ruina. Ya la gente se agotó, tanto el chavismo como la oposición. Es lo que estoy viendo, por eso quería llegar a este punto. Y Ya tú el sol como le eclipsó. tú Ya. como conocedora de la política, ya hay ese enfrentamiento porque
perdieron pueblo. Ya la gente no les cree. Total. Y que ya se cansaron de ser comprados con una bolsa de Sí, comida. no, es que de hecho Petare desde ayer. Petare bajó, Petare está vigilando los votos, Petare está gritando está gritando consignas, porque es lo que yo comento. En un primer momento, cuando uno está ante un Estado paternalista, sobre todo Latinoamérica, que tiene la característica de ser un sector donde los Estados son paternalistas, sí existe una especie de relación tóxica con el representante del Estado, porque no se ve como un servidor público, sino como un papá, ¿ok? Y eso está evaluado, eso está analizado, eso se sabe. Que a nivel de lo que es la conciencia colectiva, empezamos a ver a los mandatarios como si fuesen nuestros padres. Y llega un momento en el cual, precisamente por esta relación, por esa toxicidad, se comporta uno como un adolescente en el cual, cuando uno tiene un padre que es un padre que no cumple con lo que debe ser un padre, cuando no es un padre proveedor, cuando no es un padre orientador, uno lo disculpa. Porque existe ese lazo, así como existe ese lazo dentro de los entornos familiares, dentro de los entornos de la política social también existe. Lo vimos en Argentina con Perón, en su momento también. Lo disculpa, pero no le permite volver a cometer el mismo error. Que eso también el pueblo cuando ya venezolano madura, creo que se ha dado cuenta de eso. Cuando ya maduras, cuando ya el adolescente se transforma en adulto y se ve en la necesidad, porque realmente se ve en la necesidad de autogestionarse, que es lo que ha sucedido con Venezuela, porque ya Papá Estado no está cumpliendo con absolutamente nada, Papá Estado lo abandonó. Ni porque además tampoco tiene la capacidad económica para seguir supliendo o manteniendo una pantalla que ya, pues. Corina, claro, que mira, es cuando pasa en las familias que te dicen, mira, ya eres mayor de edad, ve a ver cómo te mantienes. Sí, pero bueno, en este caso los países latinoamericanos estamos lamentablemente acostumbrados a lo que tú acabas de decir, gobiernos paternalistas. Ahora bien, disculpa, sí, adelante, José. Luis. Corina, estamos bien, estamos felices por esa participación masiva del pueblo venezolano en estas elecciones, madrugaron al gobierno, el gobierno no se esperó esta reacción voluntaria del pueblo, de ese ejercicio del voto sin miedo, y llegó. Ahora bien, ¿cómo defendemos los votos? ¿Cuál es el llamado que tú le haces a todos esos testigos de mesa, a la misma población, de cómo cuidar los votos? Bueno, primero que nada, manteniéndose allí hasta el final. Siendo observadores del proceso. Es un día que se le está pidiendo, ¿no? Es un día que se va a marcar por el resto de su vida. Hay que cuidar todo este patrimonio que se ha creado desde las 9 de la noche de ayer, donde vimos a miles y miles y cientos de miles de venezolanos haciendo cola con ganas de votar, con ganas de sacar a este país adelante. ¿Cómo ves esa protección en Carabobo? Es que precisamente por eso, o sea, primero llegar hasta el final y darse cuenta que si con estos pequeños pasos donde hemos estado contenidos en grupo, se han logrado cosas que antes no se lograban, porque antes era como una postura de víctima de que, ay, vinieron y me dieron la vuelta, y vinieron y me empujaron, mira, hay un lesionado. No, ahora no. Ahora es, mira, conmigo no te metas. Es mantenerse hasta el final, es mantenerse firme, es no permitir que te ataquen el espíritu, porque la fortaleza y la fuerza viene de adentro, pero también el llamado es a los cuerpos de seguridad, a los servidores públicos, y eso lo digo a nivel general, ya dejen de creer que ustedes se deben a alguien. La única figura a la cual ustedes se deben se llama República Bolivariana de Venezuela. Y es a quien tienen que rendirle cuenta. Corina, ayer circuló un video de un incidente que ocurrió en el sector La Quisanda, donde motorizados llegaron a un centro electoral para amedrentar a los presentes allí. A los que estaban haciendo cola desde las 9 de la noche y fueron expulsados. De manera tranquila, no hubo violencia, pero fueron expulsados. Esto da un indicador de que ya la gente no tiene miedo, de que ese amedrentador está entrando en conciencia de lo que está haciendo.
Exacto, y también, pero por eso es que yo también decía, eso realmente no solamente nos corresponde a nosotros los ciudadanos, le corresponde a las fuerzas de seguridad de la nación, porque al único que tienen que reportarle se llama República Bolivariana de Venezuela, y que entiendan de una vez por todas que nosotros estamos aquí de paso, que quien nos va a pedir una memoria y cuenta, quien nos va a pedir el reporte de daños o el reporte de crecimiento, son estas futuras generaciones. Entonces, que dejen de pensar que ellos están aquí y porque ellos tienen hijos, y esos hijos van a tener nietos, y esos nietos van a tener bisnietos. Y esos nietos y esos bisnietos y esos tataranietos merecen una historia bonita, una historia donde se sepa que se respetaron los derechos humanos, una historia donde se sepa que se respetó la productividad y que cuando se pensó en prosperidad, se pensó también para dejarlo como herencia a aquellos que luego van a sembrar una nueva Venezuela. Totalmente. Entonces dejemos ese individualismo, ese pampa ahorita, ese beneficio de, bueno, en este momento porque me la estoy viviendo. Sí. Ya es tiempo de crecer en colectivo y sí, yo espero que este proceso haya servido para eso. Ya es hora de comenzar a pensar en una Venezuela de futuro. Corina Cortés, muchísimas gracias. Siempre fue un placer conversar contigo. De verdad que ese mensaje final, Luis, es el que todos los venezolanos apostamos. Una Venezuela en la que nuestros hijos o los hijos de los hijos crezcan en libertad y con prosperidad. Y nos podamos reencontrar nuevamente en Venezuela. Nos podamos reencontrar. Por favor. En Venezuela. Y por favor. Con mucho más ímpetu, con mucha más experiencia, con mucho más respeto a nuestro país, con mucho más amor a nuestro país. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Corina Cortés, internacionalista desde Valencia. Así es. Gracias y besos a Williams y a José, que ha sido, para mí esto ha sido un regalo. María Ángela Murga, que también está por aquí. Saludos. Bien. Bien, bueno, Luis, Corina Cortés, internacionalista, y una gran amiga, de verdad. Conocedora de la política y la geopolítica internacional. Me quedó una pregunta pendiente y era que qué pensaba de la posición de Lula y los principales líderes suramericanos frente al mensaje de Maduro. Para ampliar más esta información, visita somosnoticias.com.be.